Si hablamos de la perforación, que es otra complicación de la enfermedad ulceropéptica, siempre se presenta con dolor abdominal difuso e intenso, ¿no? Complica la evolución de úlcera péptica en un 2 a 10% de los casos. Aquí hay que recordar los signos peritoneales que puede presentar el paciente. Dolor a la descomprensión, contractura, ¿no? Defensa de la pared abdominal, que puede llegar hasta un abdomen en tabla en los casos graves. También hay que considerar en los casos la aparición del signo de Hobart, que es la desaparición de la matidez hepática, o el signo de Popper, que es la presencia de neumoperitoneo. Y aquí les mostramos. Primero, datos de peritonitis, ¿no? El signo de Bloomberg, el abdomen en tabla, y obviamente el dolor abdominal, ¿no? Muy importante en su intensidad, en su agravante y en su EVA, ¿no? Ya hablando de los signos radiológicos, un neumoperitoneo, vemos la desaparición de la zona de matidez hepática, la percusión, la presencia de timpanismo, el aire libre en la cavidad peritoneal que podemos mencionar, evidenciar en esta imagen, por la perforación de la víscera, en este caso de una úlcera, ¿no? También mencionar el signo de Popper, que va a ser la presencia de aire libre por debajo de las cápsulas diafragmáticas, obviamente la misma situación, pero diferente manera de abordar los signos, ¿no? Es indicativo de una perforación de la víscera hueca, sí, y obviamente logra simular un ala de una gaviota, ¿no? O las alas de una gaviota. Otra complicación importante, las úlceras localizadas en piloro o en el duodeno pueden causar obstrucción. ¿Por qué? Porque va a haber retracción de los tejidos que genera la úlcera cicatrizante. Y obviamente estas úlceras cicatrizadas, muchas úlceras, van a llevar a la oclusión del canal pilórico, que va a dificultar el pasaje del contenido gástrico hacia el duodeno, y estos pacientes van a presentar síntomas como saciedad precoz, distensión abdominal, dispepsia, anorexia, náuseas, vómitos, dolor epigástrico poco después de comer y pérdida de peso. Importante mencionar gráficamente la población de úlceras, ¿no? En el antro, que estas van a cicatrizar y van a hacer un efecto de retracción, ¿no? Y obviamente van a dar un efecto de obstrucción y acumulación de gas, ¿no? De gas del contenido intestinal gástrico, ¿no? Y obviamente dándonos un signo a la inspección de aumento de volumen en el hipocondrio izquierdo, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad ulceropéptica? Importante, para ya hacer un resumen. La anamnesis va a ser importante y lo he demostrado en un caso clínico. Los antecedentes. Primero vamos a hablar de la afiliación, la edad. Se dice que las úlceras duodenales son más frecuentes en los jóvenes, ¿no? Mientras que las gástricas suelen aparecer en los pacientes mayores. Importante decir que la enfermedad es de carácter crónico y recurrente, como les había mostrado en letras grandes. Y este carácter crónico recurrente tiene que enseñarnos a tener una habilidad de interrogar sobre episodios similares que puedan haber ocurrido antes en estos pacientes, o que hayan evolucionado sin gravedad, o que hayan pasado inadvertidos. Porque recuerden, está de fondo, siempre está la infección por Helicobacter pylori. Y a eso se asocia periodos de ingesta de AINES. Por eso, en los antecedentes patológicos es importante averiguar enfermedad familiar de úlceras. Consumo de ASA o AINES, aspirina, ¿no? Consumo de bebidas alcohólicas en altas concentraciones, cuyas estas, ¿no? Consumo de té y mates, como hemos mencionado, el porqué. El tabaquismo, ¿no? La comorbilidad asociada a enfermedad ulceropéptica, ¿no? Obesidad que puede ver con la alergia y obviamente la convivencia entre la alergia y ulcerapéptica, dolor epigástrico con pirosis, por si acaso, ¿no? El diagnóstico, dando énfasis al examen físico, no hay, se suele encontrar con normalidad, ¿no? El paciente, pero siempre y cuando ver si hay complicaciones vamos a encontrar signos. Pero si no hay complicaciones podemos encontrar un discreto dolor a la palpación en región epigástrica. Pero si nos vamos al diagnóstico, ya hablando de exámenes complementarios, hay que hablar de la endoscopía, videoendoscopía digestiva alta, es la que llamamos como es la VEDA. No solo nos va a ayudar al diagnóstico de úlceras pépticas, sino también va a tener la capacidad de este estudio, la VEDA, de obtener biopsias, ¿no? Que puedan diagnosticar, una vez hecha la biopsia, la detección de infección por Helicobacter pylori. Y también ver lesiones asociadas en estas
en esta obtención de biopsias. Podemos ver gastritis atrófica, la metaplasia intestinal, el cáncer de estómago propiamente dicho, hasta los linfomas que están catalogados como linfomas de tejido linfoide asociado a la mucosa, ¿no? Aquí mostramos una endoscopía normal, podemos ver el cardias, ¿no? Una vez que hemos ingresado, ¿no? La parte inicial, vemos el cardias, podemos ver el techo, vemos cómo está la imagen, el cuerpo, vemos el píloro, ¿no? Una vez que paramos el píloro podemos ver la primera porción y segunda porción del duodeno, ¿no? Muy interesante. Aquí podemos ver en grande una gastropatía varioliforme, una gastritis crónica por Helicobacter pylori, el aspecto de empedrado, diremos así, ¿no? Que nos está dando a entender una gastritis crónica por Helicobacter pylori. Recuerden la cronicidad que tiene esta enfermedad y la recurrencia y la curación espontánea que se puede dar. Nuevamente podemos ver gastritis crónica en el fondo gástrico, ¿no? Una duodenitis superficial por Helicobacter pylori, no erosiva en este lado, entonces enfocando. Podemos ver una úlcera duodenal y duodenitis por Helicobacter pylori, ¿no? En este caso sería una hipercloridria, porque estamos hablando de a nivel del ancho y del duodeno. Una úlcera gástrica con gastritis crónica por Helicobacter pylori, dándonos una imagen que ahora vamos a mencionar la importancia. Podemos ver aquí un linfoma, un MALT, ¿no? En el cuerpo gástrico, asociado a Helicobacter pylori. ¿Y cuál es el común denominador? Helicobacter pylori. Otra imagen, una lesión elevada en la cara posterior gástrica. Una úlcera gástrica donde se observa el defecto de la mucosa gástrica con un lecho fibrinoso blanco, ¿no? Pueden ver aquí una estenosis esofágica por una úlcera circunferencial en la unión esófago-gástrica por el reflujo que se ha dado, ¿no? Y aquí el tratamiento con balón de dilatación inflado con agua dilatando esta estenosis mostrada, ¿no? Imágenes de varices esofágicas muy importante porque la veda te va a dar la visualización del esófago, estómago y duodeno. Aquí vemos las imágenes características de la mucosa con el aspecto gástrico, con la localización en esófago, ¿no? Barrett, podríamos sospechar. La presencia de úlceras gástricas nos pueden presentar una enfermedad benigna y maligna. Hay que entender eso. Cuando hablamos de una úlcera gástrica benigna, la benigna aparece como un cráter bien definido con pliegues mucosos radiantes, como vemos aquí, originados en el borde de la úlcera, como aquí podemos ver, o en este lado, radiante. Eso es una úlcera gástrica benigna. Mientras que una úlcera gástrica maligna, más de 3 centímetros de diámetro, como vemos aquí, o bien están acompañadas de masas, o una masa, ¿no? Una o varias masas, que le dan una sugerencia de malignidad. Por tanto, se dice que todas las úlceras gástricas tienen que hacerse biopsia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Helicobacter pylori? Tenemos los métodos invasivos, y aquí nombramos al gold estándar, a la endoscopía más biopsia. Podemos usar la prueba de la ureasa, una vez que se ha tomado muestra endoscópica, muestra de biopsia endoscópica, y podemos hacer un diagnóstico rápido. Es válido eso, ¿no? Importante decir que la demostración de la bacteria en la muestra histológica es otra manera fiable de confirmar la infección por Helicobacter pylori, como estamos viendo aquí, ¿no? La glándula, en el espacio intraluminal, diremos así, de la glándula, podemos ver cómo está haciendo la invasión correspondiente el Helicobacter pylori. Un método no invasivo, podríamos decir, antes de hablar de no invasivo, hay que hacer referencia a que la serología del Helicobacter pylori es muy simple y de bajo costo, pero no es específica para el diagnóstico de infección activa o de curación, porque los anticuerpos tardan mucho tiempo en desaparecer. Podemos mencionar a la prueba de la urea aspirada, que es muy sensible y específica para la infección activa. ¿Es un método de elección para confirmar la erradicación? Sí, importante, ¿no? Como podemos ver aquí, el método de la prueba de la urea aspirada.
Importante mencionar que los antibióticos, los inhibidores de la bomba de potasio, hidrógeno y el bismuto pueden causar falsos negativos debido a que disminuyen la carga bacteriana, por si acaso, falsamente negativo. Por lo mismo, se recomienda esperar un lapso de 2 a 4 semanas sin estos tratamientos para realizar ya sea los métodos invasivos o los no invasivos. Para mostrar en un cuadro de sensibilidad y especificidad, podemos mencionar que la prueba de la urea expirada tiene un 90-97% de sensibilidad y una especificidad del 90-100%. La endoscopía con cultivo y con la histología, endoscopía más biopsia, corresponde a una sensibilidad del 93 al 99, junto a un 95-99% de especificidad. Si vemos la endoscopía con cultivo, nos llega a 100% de especificidad, por si acaso, demostrando la importancia del gold estándar. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a requerir estudios laboratorios? Es escaso, pero ¿en qué situaciones vamos a pedir un estudio laboratorio específico? Cuando tenemos que determinar la medición de gastrina en los pacientes con presunto diagnóstico sindromático de Zollinger-Ellison. Como aquí podemos ver, miren cómo es la instalación de estos gastrinomas, diríamos así, y tiene una repercusión a nivel a nivel de la mucosa gástrica como tal, ¿no? Entonces, donde van a generar las erosiones correspondientes. O aquí podemos ver, por ejemplo, en la cola del páncreas, la ubicación de un gastrinoma, ¿no? En un estudio tomográfico. Interesante.